Parece que ya no hay nadie. Mejor voy a la sala común. ¿En qué dirección está la sala común? Empezar Hogwarts en el quinto año de... Es esa persona nueva de quinto año. Tuvo suerte de no haber terminado en el estómago. Les gustará. ¿No quieres probarla? La elaboré yo mismo. Hola, eres quien llegó a quinto año. Encantado de conocerte. Me llamo Garrett Weasley. Oí sobre tus viajes. ¡Es increíble! Qué bueno que Fig y tú estén bien. ¿Es verdad que viniste con alguien del ministerio en el carruaje? Sí. Un amigo del profesor Fig. No quería entrometerme. Los dragones son todo un tema. De verdad, me alegro de que estés aquí. Gracias, Garrett. A mí también. ¿Eres familiar de la profesora Weasley? Así es mi tía. Debe ser bueno tener una tía como profesora. Eso es lo que uno creería, ¿no? Mi tía Matilda tiende a tratarme como si fuera de primer año. Me vigila demasiado. Es un poco sofocante, para ser honesto. Pero su intención es buena y es una bruja muy poderosa. Ella nos apoyará. ¿Estás desayunando cerveza de mantequilla? No. Estuve perfeccionando una receta que inventé en el verano. Ya casi. De acuerdo con ciertas reacciones, tal vez necesite más trabajo. Bueno, fue un placer conocerte, Garrett. Gracias por contarme sobre tu tía. El placer fue todo mío. Buena suerte hoy. Nelly haría lo que fuera, solo por favor. quiere llamar la ¿Podría atención. verte un profesor? Ojalá tuviera un... Quizá debería... no sé qué estoy haciendo mal. No es un hechizo complicado. Debería ser capaz de hacerlo sin hablar. ¿Por qué no funciona? ¡Ay! Hola. Bienvenido a Gryffindor. Soy Cressida. Un placer conocerte, Cressida. Una espléndida entrada dramática a la ceremonia de selección de anoche. Llegaste derrapando. ¿Es verdad que eres el protegido del profesor Fig? No me atrevería a afirmar eso, pero sí, estudié con él un poco antes de llegar. ¡Rayos! Esperaba que te hubiera dado consejos para lanzar hechizos sin hablar. ¿Es eso lo que intentabas hacer ahí? Ay, sí. Tengo unos cuantos problemas. Ya dominé el hechizo usando su conjuro, pero es algo complicado. No te preocupes, lo lograrás al final. Eso espero. Si lo consigo, seguro que dejaré impresionado al profesor Ronen. Solo seguiré practicando. Bueno, suerte con eso. Un gusto conocerte, Cressida. Tú también. Disfruta tu primer día. Necesito mejorar mis... ¿Quién se cree que No es, quiero Nelly? meterme Esta vez no te caigas, Nelly. ¿Por qué todo el mundo está tan nervioso? ¡Es seguro! ¡Oli, Oli! Descuida. Me resulta útil cambiar mi punto de vista cada tanto. Pone las cosas en perspectiva. Una vez llegué a la cima de la torre de Gryffindor, por fuera, sin escoba. ¡Cielos! Por cierto, me llamo Nellie Oxfire. Oí rumores de lo que te sucedió mientras venías a Hogwarts. ¿Es cierto lo del dragón? Es cierto, y casi me mata. El profesor Fig y yo tuvimos suerte de sobrevivir a eso. ¡Qué horrible habrá sido para ti! Y claro, para ese pobre del ministerio. Pero, bueno, ¿tuviste a un dragón? Bueno, le has traído una dosis necesaria de emoción a Gryffindor. Y a todo Hogwarts, en realidad. Nos volveremos a ver pronto. ¿En nuestra sala común o cuando escales otra torre? Nunca se sabe. Adiosito. Oye, Gryffindor Nobel, la profesora Weasley te espera fuera de la sala común. Buenos días. ¿Está listo para su primer día en Hogwarts?
He estado soñando con este día durante mucho tiempo. No puedo creer estar aquí. Pues está aquí. Saque el mayor provecho. Solo tiene un primer día en Hogwarts. A partir de su situación única de unirse en quinto año, necesitará alcanzar el nivel de sus compañeros e intentar no retrasarse. En especial porque se espera que complete sus timos a final de año. ¿TIMO? ¿Timos? Sí, sus exámenes del título indispensable de magia ordinaria determinan a qué se dedicará cuando salga de aquí. Luego de hablarlo con el director y el Departamento de Educación Mágica, preparamos algo extraordinario para asegurarle el éxito. Aquí tiene. ¿Qué es esto? Es una guía para magos. Le ayudará a llevar un registro de lo que aprende para que domine todo lo que se espera de alguien de quinto año. Es recomendable que le saque provecho a este excepcional y valioso recurso. Gracias, profesora. Pero, ¿qué quiere decir con que llevará registro de lo que aprendo? Tal vez al verlo en acción se resuelvan las dudas que pueda tener. Camine conmigo y lo pondremos a prueba. Por aquí. La guía le dará la oportunidad de practicar su magia y aprender sobre la historia de los magos. Sin duda, me hubiese gustado contar con algo como la guía de campo cuando era estudiante. Usar la guía también le entrenará para estar consciente de lo que le rodea. Continúe. Parece que la guía tiene información para usted sobre ese cuadro del pobre Barufio. Basta con lanzarle Revelio y veremos lo que dice la guía. ¡Rebelio! Increíble, ¿no es así? Manténgase alerta en busca de más oportunidades como esta, dentro y fuera del castillo. No hay tiempo que perder. Tiene clases a las que asistir. Justo a tiempo. La oportunidad perfecta para mostrarle cómo usar las llamas Flu para desplazarse más rápido. Su guía de campo contiene un mapa del castillo. Ábralo y encuentre el vestíbulo central. Y aquí estamos. ¡Qué forma de ahorrar tiempo! Estas escaleras llevan directo al vestíbulo central. Desde el vestíbulo central podrá ir rápidamente a casi cualquier parte del castillo. Siempre pasa algo aquí. Es el corazón de la colmena, nuestra estación de King's Cross, por así decirlo. Eso será todo. Deberá asistir a las clases de encantamientos y defensa contra las artes oscuras hoy. Y quiero que prometa que irá a Hogsmeade cuanto antes para reponer los suministros que perdió en el viaje. ¿Qué aprenderé en encantamientos? Justo lo que cabría de esperarse.
hechizos, encantamientos, maleficios, todo muy útil. Creo que le agradará el profesor Ronen. Es un mago inteligente y encantador, un talentoso educador. ¿Podría contarme más sobre la clase de defensa contra las artes oscuras? Defensa contra las artes oscuras, como su nombre lo implica, enseña a defenderse del mal que acecha tras estos muros. Aquellos que aspiren a ser aurores deben destacarse en la defensa contra las artes oscuras. Tenemos suerte de que la profesora Hecat esté a cargo de la educación del alumnado en ese sentido. ¿Mencionó Hogsmeade, profesora? Hogsmeade es el único pueblo completamente mago de Gran Bretaña y cuenta con varias tiendas y bares. Podrá conseguir todo lo necesario para la escuela en Hogsmeade. Como imaginará, podrá beber unas cervezas de mantequilla con sus amigos allí pronto. Gracias, profesora Weasley. Es mucho que recordar para su primer día y hay mucho más que aprender. Por fortuna, sus profesores aceptaron darle tareas adicionales fuera de clase para que se ponga al corriente en poco tiempo. Por su habilidad demostrada con el Rebelio, diría que el profesor Fig logró al menos enseñarle lo básico. Así es, profesora. No fue para nada preciso sobre los detalles anteriores a su llegada, particularmente sobre lo que pasó después del ataque del dragón. Sospecho que esto va más allá que solo cosas perdidas y un viaje largo hasta el castillo. Nos desviamos un poco del camino. Terminamos explorando algunas ruinas y... no debería decir más. ¿Una exploración de ruinas? Supongo que el profesor Fig tendrá sus razones para guardarse los detalles. Hablando de Fig, profesor Fig, deben de arderle las orejas. ¿Ah? Sí, parece que le ha enseñado a esta personita de quinto todo lo básico sobre lanzar hechizos. Oh, me temo que no puedo adjudicarme el crédito, profesora. Parece que tiene una rara aptitud para la magia. Bueno, me alegro de que ambos llegaran a salvo. Hay carruajes y botes maravillosos para viajar a Hogwarts, pero usted decide cruzarse con un dragón. No diría que elegí el camino del dragón, profesora. Desafortunadamente, más bien parecería que él nos eligió a nosotros. Muy bien. Basta de charla. Tengo que ir a mi clase. Profesor Fig, ¿podría pedirle que le explique los detalles del mapa de la guía de campo? Claro. Gracias. Que tenga suerte hoy. Y recuerde usar su guía de campo. Le será de mucha utilidad. Y de utilidad para mí, ya que la usaré para estar al día con sus progresos. Sí, profesora. Venga a buscarme a mi aula cuando haya asistido a las 2 clases de hoy y le explicaré más sobre las tareas que mencioné. Y veremos si podemos llevarle a Hogsmeade para conseguir esos artículos. Me alegra verlo, profesor. ¿Y usted esperaba que nuestros caminos se volvieran a cruzar hoy antes de que se pusiera a estudiar? Los escuché a usted y a la profesora Weasley hablando de explorar las ruinas. Me agarró de sorpresa. No le dije nada más sobre nuestros viajes aquí. Creo que sospecha que no estamos siendo totalmente sinceros. Sí, bueno, la profesora Weasley es una bruja brillante y muy astuta. Estuvo bien que, por el momento, se guardara los detalles. No sabemos dónde terminará esta aventura en la que nos embarcamos. Puede que necesite un poco más de flexibilidad de tiempo que la que ella aprobaría. Y puede que se sienta obligada a dar detalles al director que sería mejor guardar entre nosotros. Entendido, profesor. Bien, excelente. Tan capaz como es, supongo que sus habilidades le obligan a contar con un buen entrenamiento. Por suerte, tiene a su disposición un equipo excepcionalmente hábil de brujas y magos para guiarle. Hablando de guías, y para poder evitar otro regaño nada sutil de la profesora Weasley,
¿por qué no le enseño el astuto encantamiento que incluimos en el mapa de la guía de campo? Ábralo y dele un vistazo. El mapa está encantado para ayudarle a encontrar su camino. Y esto será de gran ayuda. Gracias. Bien, parece que tiene un día muy ocupado por delante con las clases y el viaje a Hogsmeade por suministros, incluyendo su varita. Le agradará el señor Ollivander. Es un artesano excepcional y un buen amigo. Le buscaré cuando tenga más información sobre nuestro misterioso guardapelo. Por ahora, enfóquese en sus clases y ponga atención. No solo los timos influirán en la magia que pueda dominar dentro de este edificio. ¡Rebelio! ¡Desmayos! ¡Desmayos! Eso es todo. ¡Bombarda! ¡Levioso! ¡Profesora Hecat! Quizás un día lleguen a ser tan buenos como para destrozarse entre sí. Cada año tengo nuevos alumnos, pero solo tengo una calavera de hébrido negro. Es un símbolo del gran asalto a los furtivos de 1878. Seguro habrán oído de eso. Ahora, si se están preguntando cómo una vieja mujer como yo se ocupó sola de uno de los círculos de furtivos más grandes del este de Gales y vivió para presumirlo, conocimiento. Para los sabios, la edad importa poco. Hoy repasaremos un hechizo que me ha salvado de la muerte a manos de los magos tenebrosos más veces de las que puedo recordar. Levioso. ¿Levioso? ¿Un encantamiento levitatorio? ¡Levioso! Un oponente sorprendido es un oponente débil. ¿Podría defenderse, señor Pruitt? ¿No? Una cosa que he aprendido como una inefable es el valor de la simplicidad, sobre todo en el calor de la batalla. Ahora, practiquemos lo que aprendimos desde lo básico. ¡Levioso! Ahora, probemos con algo un poco más grande. Empecemos con el lanzamiento básico. ¿Vio cómo el muñeco desvió su hechizo? Esta vez, primero Levioso y luego el lanzamiento básico. Recuerde, un oponente sorprendido es un oponente débil. ¡Levioso! Bien, ahora bien hecho. Muy bien, pero el mejor modo de practicar es en un duelo. Empecemos con ustedes dos. Duelistas en sus marcas. Será una bienvenida digna de Hogwarts. Ahora, quiero un duelo justo, usando solo Levioso, el lanzamiento básico y Protego. Pueden empezar. Esto será fácil. ¡Protego! ¡Desmayo! Eso complica. ¡Levioso! No puede ser tu primer duelo. Diga
Digamos que aprendo rápido. ¡Protejo! Desearía que todos mis Nervioso. amigos fueran tan versados. Nada mal para ser principiante. Das y recibes por igual. Le puse bajo el reflector y salió adelante. Puntos para Gryffindor. Gracias, profesora Hecat. Agradezco la posibilidad de practicar. Si lo que vi hoy indica algo, podremos esperar grandes cosas de usted. Exijo que mis alumnos sean excelentes. Son capaces de lograrlo. Y deben lograrlo. Un duelo en el aula es una cosa, pero luchar contra magos tenebrosos, o más fácil, duendes, es Grindylow de otro costal. Entendido, profesora. Le aconsejo que siga practicando cada que pueda. Tal vez el señor Sallow tenga algunas ideas para usted. De nuevo, buen trabajo hoy. Le contactaré pronto con tareas adicionales. Muy bien. Suficiente espectáculo por un día. Se acabó la... Buen trabajo. Lo disfruté. Ese duelo fue interesante. Todos hablarán de ello. Sin duda fue una buena práctica. ¿Práctica? Fue como batirme en duelo con alguien profesional. Por cierto, soy Sebastian Sallow. No esperaba que alguien que acaba de llegar fuera tan hábil con la varita. ¿Podría ser que este no fuera tu primer duelo? Hice suficientes duelos. Tienes suerte de que me contuve. Ja, muy bien. Me debes un duelo de verdad donde no te contengas. ¿Sabes? Podrías encajar perfectamente en cierta asociación de duelos exclusiva y no autorizada. ¿No autorizada? No lo sé. Las reglas de la escuela existen por alguna razón. Sí, para que los alumnos no sepan nada. Hay muchas cosas que no deberíamos saber. Si quieres aprovechar al máximo tu paso por Hogwarts, tendrás que romper las reglas de vez en cuando. Ya sea para unirte a un club secreto de duelos o para colarte en la sección prohibida de la biblioteca, solo debes ser hábil y no dejar que te cachen. Gracias, Sebastián. Lo tendré en cuenta. Bien, un placer conversar contigo. Estoy seguro de que nos veremos pronto. Quizás en algún lugar no autorizado, veremos si tu desempeño de hoy fue pura suerte o habilidad real. Busca a Lucan Brattleby cerca de la entrada de la Torre del Reloj, si te interesa. Hasta la próxima. El profesor Ronen suele decir, a veces debemos recordarle que termine la lección. ¿Aquí? Detrás de ti. Aquí hay un asiento libre. Gracias. Hola, soy Nati. ¿Así que acabas de ingresar? ¿Ya conociste al profesor Ronen? ¿Podemos comenzar? Les doy la bienvenida al 5º año de encantamientos. Este será un año crucial en su educación sobre el arte de los encantamientos. Pero confío en que lo consolidaremos con la pasión y el rigor necesarios para tal desafío. Muy bien, por favor, abran sus libros en la página 517. Pero, antes de comenzar, díganme, ¿alguien sabe la diferencia entre los encantamientos de cambio de color y crecimiento? ¿Alguien? ¿Nadie? Me temo que ya es tarde para estudiar. El verano debe haberlos dejado exhaustos. Parece que hubieran pasado las vacaciones lanzándose a Obliviate entre ustedes. ¿Recuerdan cómo realizar un simple encantamiento convocador? Bien.
Parece que a todos les vendría bien un repaso. Prepárense en pares y ubíquense en lados opuestos del aula. Ahora usemos los libros como objetos inertes que creen que son e intenten convocarlos y quitárselos de las manos a sus compañeros. Solo necesitarán un libro por pareja. Señorita Dale, gracias. A su lugar. Akio. ¿Eso no está mal? Aprende rápido. Tiene potencial, pero no olvide que eso no sirve si no practica. Siga así y tal vez llegue al nivel de la señorita Onai. Lo hicieron muy bien, ya es suficiente. Bueno, parece que ya saben lo básico y es un día maravilloso, así que se me ocurrió hacer una pequeña excursión. Vayamos a tomar aire fresco. ¡Síganme! Siempre creí que la diversión y la destreza van de la mano. Los jugadores de Quidditch aquí presentes estarán de acuerdo. Nada mejor que un poco de competencia para demostrar nuestra habilidad con el encantamiento convocador, ¿no? ¿Por qué no dejamos que comience el nuevo estudiante? Es simple. Lance a Akio a una de las esferas y detenga su encantamiento en el último momento. Akio. Piensen que es como... Muy bien. Le pasa a todo el mundo. ¡Excelente control! ¡Eso es! Muy bien, puntos para Gryffindor. Pero ciertamente no es divertido jugar sin una competencia amistosa. Señorita Onai, ¿le molestaría presentarle un pequeño desafío? ¡Venga aquí! Será las azules, igual que antes. Señorita Onai, usted jugará las rojas, ¿está claro? Sí, señor. ¡Allá va! Akio. ¡Espléndido! ¡Mira esto! ¡Eso es! ¡Magnífico! Vamos a ver. Akio. Puntuación perfecta. Extraordinario. Hagamos esto un poco más interesante, ¿de acuerdo? Creo que esto va mucho más allá de algo interesante. Sin duda.
Basta de charla, concéntrense, lo necesitarán. Todo depende de esta ronda. ¡Allá va! Así se hace. Accio. ¡Excelente control! ¿Allá voy? Eso es. Impresionante. Vamos a ver. Accio. No pasa nada. Muy bien, ustedes dos. Bien hecho. Pueden retirarse. No olviden sus pertenencias al salir. Estuviste muy bien y aceptaste la derrota. No quería facilitarte las cosas. Me tomó semanas dominar Accio. Tardé semanas en hacer algo bien cuando me transfirieron aquí. Se hace más fácil, lo prometo. Me alegro de oírlo. Es mucho para asimilar de una vez. Por decirlo menos, recuerdo cómo me sentí cuando llegué. Me cambié de Ouagadou aquí justo antes de empezar cuarto año. A mi mamá le ofrecieron enseñar adivinación aquí. De un momento a otro, dejamos Uganda y nos vinimos al otro lado del mundo a un nuevo colegio en otro país. ¿Ouagadou es más grande que Hogwarts? La escuela de magia Ouagadou es la escuela de magos más grande del mundo. Así que sí, es más grande que Hogwarts. Pero nunca me resultó intimidante ni abrumadora. Siempre la sentí como mi hogar. ¿Ouagadou es un castillo como Hogwarts? Queda en montañas de la luna. Y más que un castillo, es un hermoso edificio tallado en la ladera. Recuerdo la primera vez que la vi. La neblina era tan espesa que apenas podía distinguir las cosas. Y luego se materializó ante mí. Era una escuela enorme que parecía flotar en el aire. Puede que sea una pregunta extraña, pero ¿es la magia de aquí igual a la de allá? En su mayoría, aunque tuve que aprender a usar la varita al llegar aquí. Casi nadie las usa en Ouagadou. ¿Puedes lanzar hechizos sin una varita? Ah, claro. Creo que la magia sin varita es mucho más instintiva. Sin mencionar que resulta muy útil cuando uno no lleva su varita. Aunque debo admitir que ya me está gustando usar varita. Me resulta fascinante. Me alegra saber más de otra escuela de magos. Gracias por preguntar. Extraño Ouagadou, pero me alegra estar aquí en Hogwarts. Ah, creo que el profesor Ronen quiere hablar contigo. Será mejor no hacerlo esperar. Hasta la próxima. Claro, puedes usar Accio. ¿Tendría en un humanos. momento? Sí. Luego de aprender el encantamiento... Para ser más exactos, tendrías que usarlo en su ropa, Sebastián. Sabes que no funciona en humanos. ¿Quería hablar conmigo, profesor? Así es. Espero que su primera lección de encantamientos cumpliera con sus expectativas. Una competencia al aire libre no es la lección que estaba esperando, señor. ¿Qué encanto hay en lo esperado? La señorita Onai es una bruja talentosa. Tómelo con calma. A veces uno aprende más de las batallas que pierde. Claro, profesor. Fue un partido desafiante. La señorita Onai siempre es una feroz competidora.
aunque me parece que últimamente ha estado algo distraída. Bien, la profesora Weasley le pidió a sus profesores que le enseñaran fuera del plan de estudios normal. Espere tener noticias mías pronto respecto a una tarea especial que le estoy preparando. Hola. Tú acabas de empezar, ¿no? Hola, ¿querías hablar conmigo? Samantha Dale. Tenía muchas ganas de conocerte. Eres tú de quien todo el mundo está hablando. Espero que te fuera bien en tu primer día. Parecía que lo hacías muy bien en encantamientos. Tuve suerte de principiante. Mi hermano William te diría que no seas tan humilde y que creas en tus habilidades. Aunque él suele ser demasiado confiado. Bueno, será mejor revisar mi tarea de encantamientos. Me temo que no puedo contar con la suerte de principiante para impresionar al profesor Ronen. ¡Lobo! ¿Dónde estaban durante la rebelión de los duendes de 1700? Y al final... ¡Rebelio! Me alegra que vinieras. Lucan está por allá. ¿Se te ofrece algo? Sebastián me dijo que te viera por lo de un club. Si Sebastián te respalda, no necesito saber más. Coordino los duelos de varitas cruzadas. Una especie de club de duelo. Es solo con invitación, así que debes haber impresionado a Sebastián. Me halaga escuchar eso. Sebastián tampoco es un mal duelista. Supongo que es interesante verlos a ustedes dos en duelo. ¿Cómo funciona exactamente lo de varitas cruzadas? ¿Vienes? Te emparejo con otros duelistas y quien sigue en pie al final gana. Así es como determinaremos quiénes son los mejores duelistas de la escuela. Y para animar las cosas, quien gane recibe un premio. ¿Te interesa? Por supuesto. Los duelos son un pasatiempo entretenido. Así es. Además, en varitas cruzadas, puedes pelear junto a un compañero si quieres. La primera vez te pondré con Sebastián. La próxima tendrás que traer a un compañero o pelear solo. ¿Y? ¿Te animas al duelo? Súbanme al ring. ¡Espectacular! ¡Que comiencen los fuegos artificiales! Haremos que te arrepientas de haberte inscrito. ¡Confringo! ¡Leviosa! ¡Al diablo! ¡Accio! ¡Cuidado con la varita! ¡Leviosa! ¡Descendo! ¡Accio! ¡Confringo! ¡Eres mejor que eso! ¡Leviosa! Qué pena que más gente no pueda ver los duelos. Buen trabajo. Sebastián tenía razón sobre ti. Tienes una fuerte competencia delante, pero sigue así y terminarás en lo más alto. Fantástico. Cuenta conmigo. ¿Lo haré? Bueno, es que toma tiempo organizar duelos. Pero ven a verme luego. Puede que tenga algo preparado para ti. Felicidades por tu primera victoria de varitas cruzadas. Buena lucha. Espero volver a verte por aquí pronto. Me da lástima tu siguiente oponente.
Espera que crezca un poco y veremos qué tan bien te va.